Durante décadas, su voz ha sido sinónimo de sabiduría. Una voz que todos reconocen, pero que muy pocos saben de dónde viene. Morgan Freeman, el hombre que interpretó a presidentes, mentores y hasta a Dios, no nació con éxito, ni con suerte. Nació con hambre, con silencio, y con un sueño que casi nadie creía posible. Antes de Hollywood, hubo pobreza. Antes de la fama, hubo rechazo. Y antes de cada aplauso, hubo años de espera. Este es el relato de un hombre que empezó a triunfar cuando muchos se retiran, y que convirtió su voz en un símbolo de perseverancia. Porque detrás de esa mirada tranquila hay una historia de lucha, de errores, de paciencia y de fe en uno mismo. Hoy conocerás la verdad tras la historia de Morgan Freeman, un camino que demuestra que nunca es tarde para empezar. Si te apasionan las historias reales de superación y éxito, suscríbete a La Verdad tras la Historia y deja tu like para apoyar el canal. Lo que estás a punto de escuchar te inspirará más de lo que imaginas. Morgan Freeman nació en el sur de Estados Unidos, en un mundo donde las oportunidades para un joven negro eran casi inexistentes. Su familia se mudaba constantemente, buscando trabajo, estabilidad, un lugar donde comenzar de nuevo. Pero la pobreza siempre los alcanzaba. Aún así, había algo en Morgan que no podía apagarse: la curiosidad. De niño, pasaba horas mirando el cielo, soñando con volar. Le fascinaban los aviones, la libertad, el horizonte abierto. Ese deseo de elevarse, de escapar de los límites, lo acompañaría toda su vida. En la escuela, un profesor lo animó a participar en una obra de teatro. Morgan no lo sabía, pero ese momento sería la primera chispa de su destino. Cuando subió al escenario y escuchó al público reír, emocionarse, reaccionar a su voz, descubrió algo poderoso. El arte podía cambiar la forma en que la gente lo miraba. Podía ser más que el chico pobre del barrio. Podía ser alguien que contaba historias. Pero tras la secundaria, la realidad fue dura. El dinero faltaba. El futuro era incierto. Y entonces, Morgan tomó una decisión que lo alejaría de los escenarios. Se unió a la Fuerza Aérea. Soñaba con ser piloto, pero pronto entendió que lo que lo movía no eran las máquinas. Era la libertad interior. Dejó el uniforme y regresó al mundo civil con una certeza. Su vuelo no estaba en el aire, estaba en el arte. Freeman se mudó a Los Ángeles y empezó desde abajo. Trabajó en pequeños teatros, aceptando cualquier papel, sin importar el tamaño. Era joven, talentoso y totalmente desconocido. Pasarían años antes de que alguien lo notara. Su voz, esa que hoy es inconfundible, no impresionaba a todos entonces. Algunos le decían que era demasiado grave, demasiado diferente. Pero Morgan entendía algo que pocos actores comprendían. Su voz no era un defecto, era su marca. Solo necesitaba tiempo para que el mundo lo entendiera también. Durante los años 60 y 70, apareció en programas infantiles, en televisión pública, en pequeños roles teatrales. Participó en el show de Electric Company, donde interpretaba personajes cómicos para niños. Era trabajo estable, pero no su sueño. Quería contar historias que importaran, que mostraran verdad. Sin embargo, mientras muchos compañeros conseguían papeles en cine, Morgan seguía esperando. Audicionaba una y otra vez, y las puertas se cerraban. Era un actor veterano sin fama, un rostro familiar pero sin nombre. El sistema de Hollywood, aún dominado por prejuicios raciales, no le daba espacio. Pero él no se rendía. Tenía algo que el tiempo no podía desgastar: paciencia. En esos años difíciles, Morgan perfeccionó su arte. Observaba a la gente. Escuchaba. Aprendió a actuar no con gestos, sino con la mirada. A decir más con el silencio que con las palabras. Ese estilo, sutil, humano, profundo, sería su sello. El reconocimiento tardó, pero llegó. A finales de los 70 y principios de los 80, empezó a conseguir papeles más serios. Apareció en películas y series donde su presencia se notaba, aunque el nombre pasara desapercibido. Su interpretación en Street Smart fue el primer gran golpe. Ahí no solo se vio su talento, se sintió su verdad.
y el mundo empezó a escucharlo. Esa película le dio su primera nominación importante, y con ella, el respeto de la industria. Morgan Freeman, aquel joven del sur que soñaba con volar, por fin había levantado vuelo. No lo había hecho en un avión, sino con su talento, su disciplina y su voz. A mediados de los 80, seguía recibiendo papeles secundarios. Personajes sabios, conductores, guías, hombres tranquilos. Papeles que no reflejaban su verdadero alcance. Sabía que podía hacer más. Pero las oportunidades no llegaban. Tenía más de 50 años y todavía esperaba su gran momento. En 1989, dos películas cambiaron su suerte. Driving Miss Daisy y Glory. En ambas, Freeman mostró lo que siempre había tenido dentro, una presencia que llenaba la pantalla, sin esfuerzo. En Driving Miss Daisy interpretó a un hombre sencillo, un chofer que se convierte en amigo y espejo de una mujer blanca mayor. Su actuación fue tan honesta que conmovió a todo el mundo. Le valió una nominación al Oscar y, finalmente, el respeto universal que había buscado durante décadas. Ese mismo año, Glory confirmó su versatilidad. Interpretó a un soldado negro en la guerra civil, un papel cargado de historia y dignidad. No era solo un personaje, era una representación de lo que él mismo había vivido. Luchar en silencio, sin que nadie te dé nada. Desde ese momento, Hollywood ya no podía ignorarlo. Pero aún quedaba una parte del público que no lo conocía realmente. Eso cambiaría en 1994, con una película que marcaría su vida y su legado, Cadena Perpetua, de Shawshank Redemption. En ese film, Freeman interpretó a Red, un hombre encarcelado que encuentra esperanza en medio de la oscuridad. Fue una historia de amistad, resistencia y libertad interior. Y nadie podía haberla contado mejor que él. Su voz narrando aquella historia se convirtió en un símbolo del cine moderno. La película no fue un éxito inmediato, pero con los años se transformó en una de las más queridas de la historia. Y con ella, Morgan Freeman se convirtió en leyenda. A partir de ahí, su carrera tomó un ritmo nuevo. Películas como Seven, donde compartió pantalla con Brad Pitt, mostraron su equilibrio perfecto entre calma y fuerza. Ya no era un actor de reparto, era el centro. El hombre que aportaba profundidad y verdad a cada escena. Pero el éxito también trajo dudas. Freeman se preguntaba si había llegado demasiado tarde. Había esperado toda una vida para ser reconocido, y ahora debía sostener esa imagen. Aún así, siguió el mismo camino de siempre: humildad, trabajo y respeto. Nunca cambió su tono, ni su esencia. Su historia lo había hecho inmune a la prisa. En cada papel, en Seven, Amistad, The Impact o Bruce Almighty, había un mensaje: que el poder no viene del ruido, sino de la calma. Que la sabiduría se gana con años de lucha, no con fama rápida. Y esa calma, esa fuerza silenciosa, fue lo que lo mantuvo de pie cuando muchos se derrumbaban por la presión. Después de Cadena Perpetua, Morgan Freeman ya no era solo un actor. Era una presencia. Su voz bastaba para dar peso a cualquier historia. Los directores lo buscaban no por su fama, sino por lo que transmitía: confianza, sabiduría, humanidad. En los años siguientes, su carrera se llenó de papeles sólidos. Interpretó detectives, líderes, mentores, hombres de fe y conciencia. Cada personaje parecía hecho para él. Pero lo más importante no fue la cantidad de películas, sino la coherencia entre su vida y su trabajo. Freeman se convirtió en símbolo de calma y lucidez en un mundo lleno de ruido. El verdadero punto de giro llegó con $1 Million Baby. Dirigida por Clint Eastwood, la película fue un retrato de esfuerzo, fracaso y redención. Freeman interpretó a Eddie Scrap Dupree, un exboxeador retirado que se convierte en el alma del gimnasio. Su papel no era grande en guión, pero en pantalla lo llenó todo. Transmitía una mezcla de ternura y cansancio que solo alguien que ha vivido mucho puede mostrar. Su actuación le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Era el reconocimiento que había esperado toda su vida. No llegó cuando era joven ni cuando lo buscaba. Llegó cuando ya había aprendido a vivir sin esperarlo. Y esa fue su victoria más pura. A partir de entonces, Morgan Freeman empezó a representar algo más que personajes. Representaba ideas, valores. En Batman Begins y sus secuelas,
fue el ingeniero sabio que apoyaba al héroe. En Bruce Almighty, literalmente interpretó a Dios, con una naturalidad que hizo que millones lo vieran como una figura paternal. Y en Invictus, dio vida a Nelson Mandela, un papel que exigía respeto, contención y verdad. Nadie más podía hacerlo. Freeman no imitó a Mandela. Lo interpretó desde dentro. Transmitió su serenidad, su visión del perdón, su fuerza silenciosa. Su interpretación fue tan auténtica que muchos sudafricanos dijeron que, por momentos, creyeron estar viendo al propio Mandela en pantalla. Con esa película, Morgan selló su lugar definitivo en la historia del cine. Ya no se le veía solo como actor, sino como voz moral del cine contemporáneo. Y mientras tanto, fuera de las cámaras, su vida siguió siendo sencilla. Nunca se dejó envolver por el lujo o la ostentación. Prefirió la discreción, la lectura, el campo, los viajes tranquilos. No buscaba la atención. Solo seguía haciendo lo que amaba, contar historias. En su madurez, Morgan Freeman se convirtió en un referente para nuevas generaciones de actores. Muchos lo ven como ejemplo de constancia y dignidad. Su mensaje no se basó en discursos, sino en hechos. Trabajó más de lo que habló, y esperó más de lo que exigió. Ese fue su verdadero punto de giro. No un premio, no una película, sino la aceptación de que su camino tenía su propio ritmo. Y al aceptarlo, se liberó de la comparación, del ego, del miedo al tiempo. Morgan Freeman no corrió tras el éxito. Lo dejó venir cuando era su momento. Y cuando llegó, estaba preparado.